Un itinerario personal y familiar acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Psicoespiritual, el podcast. Segunda semana del 2025. Es un año al que se ha denominado Año de la Esperanza. ¿Y qué mejor símbolo para expresar la esperanza a partir de la luz, a partir de este cirio? La luz tiene dos grandes significados en todo lo que es el desarrollo espiritual y el crecimiento espiritual. El primer significado es la fe. Entonces, cada vez que vemos a luz que nos llena de esperanza, es crecer en la fe, en el Dios que creemos, en todo nuestro credo. Creer también en nosotros mismos, en nuestra familia, en el país, en las oportunidades, en las puertas que se abren. El segundo significado de la luz es la perseverancia, que podemos ser constantes. Si hay algo que es propio de la esperanza, es ser constante y que no sea la impulsividad la que tenga la última palabra. Por eso vamos a pedirle al Dios de la vida, a ese Dios de la esperanza, que siempre nos abrace con su luz. Y por eso les invito a todos, que cojan su vela y que este sea el mejor instrumento de discernimiento. Que lo saquemos en dos momentos. En los momentos para dar muchas gracias a Dios. Cumpleaños, celebraciones, vida, pasos importantes. Y el segundo momento, que siempre nos acompañan en momentos duros, en momentos difíciles, encendamos la vela para que siempre la esperanza nos acompañe, para que siempre esa luz de la Navidad que hemos venido y hemos atravesado a lo largo de toda esta semana, siempre permanezca en nuestros corazones. Por eso, vamos a pedirle al Dios de la vida que nos llene de su luz a partir de esta lectura que hoy tenemos. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En esta segunda semana, Aníbal, estamos teniendo como centro el bautismo de Jesús. Ya pasamos el tiempo de Navidad, ya vemos que incluso hasta la ambientación es distinta, pero estamos con el bautismo de Jesús. Pero antes de hablar de esta lectura, yo creo que hay algo que es importante que tenemos que aclarar, porque se genera, creo que, mucha confusión. Y por eso quiero hacerte la pregunta. Cuando celebramos el bautismo de Jesús, ¿es el mismo bautismo que recibimos cada uno de nosotros? Tenemos, porque al final dice, bueno, si Jesús se bautizó cuando grande, ¿por qué tengo que bautizarme cuando pequeño? Explícanos un poco eso. Las preguntas tuyas, Dani, son difíciles, realmente. El bautismo de Jesús realmente es el bautismo que proporciona Juan, el Bautista. Y es un bautismo más de arrepentimiento. En cambio, el bautismo que tenemos nosotros hoy en día en la Iglesia Católica es el bautismo que nace después de la experiencia de Pentecostés. Es un bautizo que se realiza por fuego y Espíritu Santo. Entonces, hay dos características muy importantes en este bautismo, el que nosotros tenemos. Por un lado, nos permite entrar en la dinámica del reino de los cielos y por otro lado, nos abre las puertas al diálogo mesiánico con Dios. Entonces, son dos características muy importantes de nuestro bautismo. ¿Por qué bautizamos a los niños pequeños? Bueno, está la experiencia de Cornelio, cuando Pedro va y bautiza a Cornelio y a todos los que están en su casa. Y ahí entraban todos, niños, adultos y los que no son adultos. Hay otro tema allí importante, pero después lo vamos a ir desarrollando con respecto a esto. Cuando el jefe de casa realiza una acción, ¿cómo repercute en todos los de casa? Pero bueno, el bautismo que tiene Jesús
El de Juan no es el mismo que tenemos nosotros, que después de la experiencia de resurrección y Pentecostés. Así que bueno, esto es un tema para seguir profundizando, un tema donde tendremos que ir desarrollando. Lo que sí es que no caigamos en este cliché. Así que bueno, es hacerle de forma equitativa, ¿sí? No es de punto a punto. Vamos entonces a centrarnos en la lectura. La lectura tiene 3 elementos que vamos a desarrollar en este día. El primero, la frase dice, estaban expectantes preguntándose en su corazón. Y bueno, cuando estábamos preparando, eso cuando estábamos tras bastidores, tú utilizabas una palabra en griego, que bueno, que es como un trabalengua, a ver si la digo bien, ¿sí? ¿Sí? Pros, dos, cao, ¿sí? Expectativa. Entonces, bueno, a partir de esta frase, explícanos, porque estamos en una semana de muchas expectativas, en donde de muchas esperanzas. Entonces, creo que las lecturas de hoy vienen como anillo al dedo. Expectativa, esperanza y elementos que, bueno, que nos ayudan a caminar como cristianos. Entonces, esta frase, estaban expectantes, preguntándose en su corazón, pros dos cao. Exacto. Fíjate que es un verbo interesante, Dani, porque el autor ha podido utilizar otros términos, otros verbos, que pudieran expresar una especie de esperanza, pero con temor, con ansiedad. Aquí es una expectativa que conlleva paciencia y además conlleva una especie de esperanza activa. Entonces, allí es un elemento bastante importante. Ahora bien, es una esperanza, una expectativa de una llegada del Mesías que tomó su tiempo. No fue algo de la noche a la mañana. La llegada de Jesús supuso unos 900 años o 1000 años desde la promesa que se le hizo a David en el segundo libro de Samuel. 900 años, el pueblo esperando activamente con la expectativa de la llegada del Mesías, con altibajos, pero se mantuvo siempre luchando y cultivando y preparando esa llegada. Y una de las cosas que creo que parte también de la experiencia desde esta fuente bíblica es cómo nosotros construimos nuestras expectativas. Porque si hay algo que, que a veces insistimos es que queremos ver el fruto ya. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve, no solamente esta lectura, incluso lo vimos en lecturas anteriores y lo vamos a ver también en lecturas que vamos a seguir desarrollando, es que, es cómo poder caminar, cómo poderse desarrollar espiritualmente, ¿sí? Con incluso en contextos tan adversos, aun cuando no veamos los frutos. Porque eso a mí siempre me llama mucho la atención en nuestra experiencia también espiritual, sobre todo en el tipo de relación que tenemos con Dios, ¿no? Es un Dios en donde le pedimos promesas. Es el típico poder escuchar a la gente que tiene fe. Que yo le hago una promesa a Dios. Entonces, eso es como el Dios banquero. Entonces el Dios dice, si tú me das esto, esa es mi expectativa, entonces, yo te cumplo con esto. Entonces al final, por supuesto, a veces nuestras expectativas no son acorde a la realidad, no son la mejor respuesta ante la situación determinada. Entonces por eso es pedirle al Dios de la vida que nos dé la gracia de tener esa expectativa, ¿sí? Siempre activa y que supone siempre un proceso de discernimiento. Y discernimiento es una palabra que la hemos repetido muchas veces, pero tenemos que desarrollarla. Discernimiento incluso es lo que propusimos al principio de este episodio. ¿Sí? Cómo yo dar gracias, cómo yo ofrecer, cómo yo poner delante de Dios, delante de mi vida, un poco lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación. Apenas esta es la segunda semana. Vamos a ir desarrollando este tema más adelante, porque la segunda línea es, Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Sí. Bueno, podemos conectarlo con el punto anterior. El bautismo que Jesús nos propone después de su resurrección y después de Pentecostés es un bautizo que nos abre al diálogo con Dios. Y ese diálogo nosotros podemos facilitarlo a través del discernimiento. Entonces, el cristiano adulto realmente es aquel que incluso en los contextos más difíciles constantemente se pregunta, y en este momento preciso, ¿cómo debo actuar yo según el proyecto de Dios, según el plan de Dios? Entonces, eso de fuego y espíritu es porque ese bautismo nos da la capacidad de, a través del Espíritu Santo, relacionarnos con ese Dios siempre mayor y, como tú lo dijiste al principio, el Dios de la vida. Mira, ¿y cómo hacemos cuando a veces nuestras expectativas son tan altas que eso no se cumple, ¿no? Tú incluso te llegué a escuchar una expresión de que fue en un acontecimiento o en una anécdota que se dio con el Papa Juan Pablo II. Entonces,
bueno, que en medio de las adversidades, bueno, ¿cómo poder hacerlo? Sí, eso es una película, El hombre que llegó a ser papa. En la primera parte hay un momento en el que Juan Pablo II, aún no siendo papa, ni siquiera siendo seminarista, vive una experiencia muy complicada. Hay un grupo armado que está cerca, un sastre lo recibe en su casa y hay un diálogo en el que Carol menciona qué es lo que él está sintiendo y qué es lo que él está esperando en ese momento. Y este señor mayor le responde, mira, a veces las cosas no se dan como nosotros esperamos, pero además cualquier respuesta humana tiene que tener algo de trascendencia, porque si no, esas realidades regresan de nuevo, esas realidades que son negativas, regresan de nuevo, pero con otro nombre. Entonces, las respuestas para poder ir construyendo la realidad, que se haga realidad esa expectativa que tenemos, o tienen algo de trascendencia de Dios, o posiblemente después regresarán con otro nombre esas mismas situaciones. A mí me viene mucho a la mente en este momento, poco escuchándote y además con este libro de la lectura, es ese episodio en donde está Jesús con Bartimeo. Uh-huh. Entonces, no, es saber pedir, ¿no? Le pregunta a Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y parecía una pregunta tonta, diciendo, pues ciego, mendigo, marginado, además, ¿qué quieres que haga por ti? Y la respuesta de Bartimeo no es que, bueno, que me cumplas mis expectativas, no es que que me des la mejor promesa que tengo, que me restituya socialmente con todas las dificultades, ¿no? Señor, que vea. Esa capacidad para poder ver, esa capacidad para poder distinguir de manera tal que nos permite discernir y poder dar la respuesta oportuna para el momento oportuno, ¿sí? Tercera frase espectacular, frase que creo que vamos a ir desarrollando a lo largo de otros podcasts, ¿sí? Tú eres mi hijo amado. Sí. Aquí es muy significativo dos cosas que quisiera resaltar. Primero, la palabra amado, agapetos, de ágape, es un amor muy profundo. Y yo creo que en los contextos, o en este contexto que nosotros vivimos, es una llamada a cada uno de nosotros, ir buscando, construir esa experiencia de sentirnos amados. Pero lo segundo, que es un dato muy significativo, es que Dios dice en este caso, este es mi hijo amado. Lo dice a los que están ahí alrededor. Y aquí uno de los grandes interrogantes que se nos atraviesa es, bueno, ¿realmente nos sentimos amados? Sí. Esa es una de las típicas preguntas, porque a veces los golpes, las heridas de la vida, e incluso comenzando con el elemento ese de las expectativas, ¿sí? Cuando no se cumplen las expectativas en las relaciones, en las vinculaciones, cuán duro es para nosotros, ¿no? Entonces, no, desde ya es pedirle al Dios de la vida, Señor, dame la gracia de sentirme amado. Y una de las cosas que hemos insistido también en otros episodios, una de las vías para poder ir trabajando, sentirse amado, es el sentido de agradecimiento. Un corazón agradecido es un corazón que es capaz de mirar más allá de la herida, más allá del resentimiento, más allá incluso de las situaciones que al final me he sentido, mejor dicho, que Dios me ha dado la espalda, ¿no? Pero ¿cómo poder cultivar ese don del agradecimiento desde lo sencillo, de poder respirar, de poder caminar, de poder tener las bendiciones que tienen siempre delante? Y cultivando un corazón agradecido, ¿sí? En medio de que cuando no se nos cumplen las expectativas, cuando la cosa es como muy dura, el corazón agradecido es el que siempre nos permite ver la puerta que se abre y no quedarnos de brazos cruzados ante la puerta que se nos cierra. Por eso vamos a pedirle a ese Dios de la vida y por eso vamos a hacer esta oración para cerrar este episodio. Bueno, que nos dé esa gracia de poder cultivar un corazón agradecido, un corazón que se siente ese abrazo de Dios, un corazón que ve la luz que siempre nos va guiando y que brilla aún más cuando la sombra nos quiere arropar. Señor, en este día del bautismo de tu Hijo Jesús, cuando nos recuerdas que somos tus hijos amados, quiero agradecerte por ser el Dios de la vida, el que me sostiene en cada paso que doy. Sé que a veces me cuesta sentirme amado, que las heridas del pasado nublan mi visión y dificultan que perciba tu presencia en mi vida. Pero te pido, Señor, que me concedas la gracia de experimentar tu abrazo de Padre, que pueda sentir tu amor llenando los vacíos de mi corazón. Ayúdame a confiar en ti,
aún en medio de mis dudas. Quiero entregarme a tu cuidado y permitir que tu amor transforme mi vida. Bendíceme con la gracia de alimentar mi vida cada día, con el don del agradecimiento, porque sé que con un corazón agradecido mi esperanza se crece y me hace ser portador de tu luz en medio de tantas personas que se encuentran apagadas. Fortaléceme en aquellos momentos en que mis expectativas no se cumplen. Enséñame a no quedarme paralizado ante las puertas que se cierran. Dame la creatividad y la vitalidad para identificar y trabajar con perseverancia las nuevas oportunidades que se me abren. Amén. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.